cómo Satanás, hermanos, influye en este mundo. Pero estamos tratando el tema de cómo podemos vencer la influencia de Satanás. Y voy a invitarles a que vayan a Jacobo, capítulo 4. Jacobo, capítulo 4, versículo 7. Jacobo, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios. Sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando encontramos dos puntos, hermanos, cuando encontramos estos dos puntos, no están por mera casualidad. Esos dos puntos, hermanos, se ponen para dar énfasis a la oración que sigue. Entonces se hace una pausa un poquito más tardada de lo que se acostumbra, con una coma o un punto, y esto le da un énfasis más grande a lo que viene. Y la palabra de Dios nos está diciendo ahí, en ese versículo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hermanos, en esta mañana quiero tratar este título del mensaje, que es precisamente resistiendo al diablo. Resistiendo al diablo. ¿Cómo podemos vencer la influencia de Satanás? Bueno, como dice aquí la palabra de Dios, resistiendo al diablo. Y ahora surge otra pregunta: ¿cómo podemos resistir al diablo? Y bueno, eso lo vamos a ver en el contexto de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque eres bueno. Pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú, Señor, nos ayudes. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos ayudes a comprender tu palabra para que podamos vencer, Señor, podamos vencer al enemigo. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y sobre todo te ruego que me ayudes a mí, tu siervo, a poder ser de bendición a esta tu iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero ilustrar de esta manera. La palabra de Dios nos dice resistir. Cuando vemos esa palabra, esto nos lleva a luchar contra alguien más. Fuerte que yo. Si quiero jugar a la velocidad con él, pues me va a ganar. Entonces, si yo me pongo con él, la palabra de Dios es esa lucha, es el oponerse hacia el enemigo. La palabra resistir implica que nosotros podamos contender, que nosotros podamos pelear. Pero si lo vemos de esta manera, él es más grande que yo, él es más fuerte que yo, es más pesado que yo. Y la verdad, hermanos, él puede más que yo. Entonces, el enemigo, si lo vemos, no es que el enemigo, el enemigo es así, hermano. Si nosotros tratamos de luchar contra el diablo, cuerpo a cuerpo, si nosotros tratamos de luchar contra el diablo a través de nuestras fuerzas, él es más grande que nosotros. Yo no voy a poder. En mi humanidad, en mi fuerza, en mi capacidad humana, yo no puedo. Pero la Biblia nos dice que nosotros podemos resistir al diablo de una manera. Que nosotros podemos resistir al diablo de una manera. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí en el libro de Jacobo. La palabra de Dios nos dice resistir al diablo y vea. Y dice enseguida, y huirá de vosotros. Qué tremendo pasaje, hermanos, en donde la Escritura nos hace ver que el diablo puede huir de nuestra vida, puede huir de nosotros, no porque nosotros seamos terribles, no porque nosotros seamos fuertes, hermanos, no, sino porque hay algunas cosas que nosotros necesitamos seguir practicando. Y eso lo describe aquí la palabra de Dios en su contexto.
Miren, hermanos, podemos saber y ver esto, que la lucha es continua, lo hemos mencionado. Satanás usa sus influencias. El Satanás quiere vencernos, destruirnos, acabarnos, vernos apartados del camino de Dios, vernos en los placeres y concupiscencias carnales. Hermanos, Satanás nos quiere apartar totalmente de la voluntad de Dios. Por eso hay una lucha constante e intensa en nuestras vidas y aún con nuestra carne, hermanos, que a veces se resiste y no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero podemos vencerle. El diablo puede huir de nosotros. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que el diablo puede huir de nuestras vidas si nosotros llevamos ahora sí que, válgame la redundancia, una vida sujeta a Dios. La Biblia está diciendo aquí mismo, hermanos, sed pues sujetos a Dios. Sed pues sujetos a Dios. La palabra sujetarse, hermanos, es igual que someterse. Esta palabra, hermanos, se usó o se usa como un término militar. Este término militar, hermanos, que se está usando aquí, implica organizar las divisiones de tropas en una manera militar bajo el mando de un líder. En pocas palabras, lo que está diciendo es que los soldados obviamente debían de organizarse de acuerdo al mando de su capitán, de acuerdo al mando de su líder. Y en este caso, hermanos, lo que Jacobo nos está diciendo es que nosotros somos los que debemos de organizar nuestras vidas de acuerdo a las órdenes de nuestro capitán. Y en este caso, nuestro Dios. Nosotros, hermanos, debemos de llevar una vida rendida a la voluntad de Dios, para que el diablo pueda huir, para que el diablo, hermanos, pueda apartarse de nosotros, para que el diablo pueda ver y él mismo pueda decir, yo no puedo hacer nada contra ese hombre, yo no puedo hacer nada contra esa mujer, yo no puedo hacer nada contra ese joven o contra esa señorita, porque él lleva una vida sometida a la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermanos, es mirar lo que la palabra de Dios nos dice, pero el aplicarlo es en donde nos cuesta trabajo, porque el someterse a Dios implica que yo voy a crucificar mi ego, que yo voy a crucificar mi yo, que yo voy a crucificar mi voluntad y voy a estar dispuesto a decirle a Dios, como lo hizo Pablo. Quiero que vaya, por favor. Cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco. Y sabe, hermanos, ese hombre que iba dispuesto a hacer su voluntad, que iba dispuesto a matar a los cristianos, que no había medio o cosa alguna que lo frenara. Pero cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, cuando él alcanza la salvación por la gracia de Dios, dice la Escritura, hermanos, dice la palabra de Dios en Actos capítulo 9, versículo 3, y yendo por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco y repentinamente, dice, resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, vea, desde el momento en el que tiene el encuentro con Jesús, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo le dijo? Señor. Pablo ya está, hermanos, reconociendo el señorío de Cristo. Pablo ya está, él ya está identificando quién es su amo.
Pablo ya está identificando quién es su Señor, su líder. Y en este caso, hermanos, él sabe que es Jesús. Y dice enseguida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjense, hermanos, qué tremendo ejemplo de la vida de Pablo. Desde el momento en el que él vino a Jesucristo, él rindió su voluntad a la de Dios. En el momento en el que él vino a Jesús, hermanos, él hizo a un lado los planes que tenía. Tenía planes, ¿sí o no? Y él los puso a un lado, él los hizo a un lado y enseguida él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ya, hermanos, Pablo había rendido su voluntad a la de Dios. Y esto nos ilustra, hermanos, lo que nosotros debimos de hacer desde el momento en el que venimos a Cristo. En este momento en el que venimos a Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón, tomamos la decisión de ser salvos por su gracia. Desde ese momento, hermanos, nosotros tuvimos que haber tomado la decisión de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo tengo estas ideas, porque yo tengo estas costumbres, porque yo tengo estos principios, porque Señor, de momento yo estoy haciendo esto, pero ¿qué quieres que yo haga? Vaya, hermanos, eso implica una tremenda humildad en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que implica? Humildad. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, el pasaje muy conocido. Pero vamos para allá porque yo sé que a veces se nos olvida. Amén. Agarre su Biblia, tome su Biblia y vean lo que dice, hermanos. Vean lo que dice la palabra. En capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismo. Y vea lo que dice enseguida el versículo 5. Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, el pasaje 3, versículo 3 y el versículo 5 nos están hablando en conexión, hermanos, con el mismo pensamiento. Nos está diciendo humildad de mente y en el versículo 5 nos dice haya la misma mente. En pocas palabras nos está diciendo lo mismo. Nos dice tengan el mismo pensamiento. Y vaya, hermanos, que lo que está hablando es precisamente de esa humildad. Humildad de mente. Y en el versículo 5 nos dice, tengamos el mismo pensamiento que también lo tuvo Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no pensó robo el ser igual a Dios. En pocas palabras, no quiso usurpar el lugar que no le correspondía. Dice el versículo 7, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Hermanos, qué tremendo pasaje que nos ilustra perfectamente la humildad de Jesucristo. Que Él, hermanos, aún siendo Dios, nos enseñó sobre la obediencia. Que aún Él siendo Dios, nos enseñó de la humildad. Y vaya, hermanos, para poder llevar una vida sujeta a Dios, necesitamos de humildad. La humildad nos lleva a reconocer la autoridad de Dios. La soberbia es todo lo contrario. El orgullo es todo lo contrario. La soberbia nos dice, hermanos, en nuestro corazón, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Hermanos, el orgullo en nuestra vida o la soberbia en nuestra vida nos dicen, es que yo no me tengo que sujetar a nadie o a nada. El orgullo o la soberbia en nuestras vidas, hermanos, nos lleva a seguir el mismo curso, pero de nuestra propia voluntad y no la de nadie más. Por esa razón se necesita que haya humildad en nuestras vidas. Para podernos someter a la voluntad de Dios. Vuelvan a Jacobo, por favor, capítulo 4. Y quiero que vean lo que dice ahí.
en el versículo 6. Jacobo capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice, hermanos. Está dentro del contexto, no nos estamos saliendo del contexto. Dice la palabra, mas Él da mayor gracia. Por esto, vean lo que dice. Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la humildad precede ¿a qué? Al sometimiento. La humildad, hermanos, nos va a llevar a que nos podamos someter a Dios. Pero si seguimos resistiendo a través de nuestro orgullo, si seguimos resistiendo a través de nuestra soberbia, hermanos, no podremos llevar una vida sujeta a Dios. No podemos darle más vueltas a esto. Amén. Mientras yo lleve una vida soberbia, y usted sabe que el soberbio es aquella persona que lo acabo de mencionar o repetir, hermanos, es aquella persona que dice, yo no tengo por qué escuchar a nadie. Yo no tengo por qué hacer lo que me están diciendo que haga. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a hacer las cosas a mi tiempo. Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida y nadie más se tiene que meter con mi vida. Esa es una persona soberbia. Esa es una persona que no quiere, hermanos, ceder su voluntad. Y vaya, que para eso pues Dios tiene que hacer su trabajo. Amén. Dios tiene que quebrantarnos, Dios tiene que tratar con nuestras vidas para llegar a ese punto. Pero a lo que voy es que, hermanos, necesitamos de humildad para someternos a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Mire por favor ahí conmigo. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Una vez más lo repite la escritura en el versículo 5. Semejantemente vosotros los mancebos, sed sujetos a los ancianos. Y vean lo que está diciendo, hermanos. Sed sujetos a los ancianos. Y el término anciano significa o representa, hermanos, al pastor o aquellas personas líderes de las iglesias, aquellas que tienen una madurez espiritual en la iglesia. Y vean enseguida, dice, de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro. Entonces, este contexto del versículo no tiene referencia alguna de momento a aquellas personas adultas, que sabemos que las respetamos y obedecemos. Pero el contexto de este versículo está diciendo que nosotros nos vamos a sujetar, que nosotros nos vamos a someter a nuestras autoridades dentro de la iglesia, hermanos. ¿Qué tan importante es esto? Amén. Por esa razón, hermanos, está dentro de la voluntad de Dios que llevemos una vida sujeta dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia local, hermanos, nosotros no podemos hacer lo que queramos. Hay un orden, hay una estructura, hay líderes, hay ministerios, hermanos, que van y tienen su función de acuerdo al liderazgo de cada uno de los ministerios. Entonces no podemos llegar y venir y fácilmente imponer y quitar. No. Hay un orden que se respeta. Y hay un orden que nos lleva a estar sujetos. Por eso lo dice aquí, hermanos, de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro. Vea, ¿está ahí, hermano? ¿Está conmigo? De tal manera que seáis sujetos uno a otro. Dice enseguida, vestíos de ¿qué? De humildad. Para poder sujetarme, para poder rendir mi voluntad, tengo que, hermanos, ser humilde. De lo contrario, hermanos, vamos a batallar. De lo contrario, vamos a estar como Pablo dándole de patadas al aguijón. De lo contrario, vamos a sufrir porque no se está haciendo lo que nosotros queremos que se haga. Amén. Pero necesitamos vestirnos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y enseguida y da gracia a los humildes. Y otra vez, humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios,
para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Hermanos, ¿qué tan importante es esto? Ahora me estoy, hermanos, deteniendo en este punto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no sometemos nuestra voluntad a la de Dios, entonces le estaremos dando lugar al diablo. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Y tenemos que someternos a Dios. Ahora, Dios nos dice, hermanos, que debemos de cambiar nuestra manera de comportarnos. Amén. Tengo que hacerlo. Dios nos dice que debemos de cambiar nuestra manera de vestir. Tenemos que hacerlo. Y a veces nos enojamos, nos molestamos porque alguien más nos dice, hermana, modifique su vestimenta, hermana, porque anda dando tentaciones que no debe. ¿Yo por qué voy a vestirme como yo quiera? Entonces, se trata de que vamos a agradar a Dios y aunque lo que yo tenga que hacer a mí no me guste. Esa es una vida rendida a Dios. Hermanos, tenemos que ganar almas. ¿Yo por qué? Pues, tengo cosas que hacer y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se trata de agradar a Dios en esa parte y someter mi voluntad, aunque yo tenga cosas que hacer. Aunque, hermanos, de momento me interrumpan mis planes, pero sé que una vida rendida, una vida sometida a Dios, hermanos, es modificar mis planes. Amén. Pero a veces no estamos acostumbrados a esto. Y el problema está, hermanos, escuche bien, el problema está de que el diablo sigue tomando ventaja. El diablo sigue haciendo de las suyas. El diablo sigue, hermanos, atacando nuestras vidas sin darnos cuenta. Estamos cediendo lugar sin darnos cuenta. Hermanos, estamos ya más del lado del enemigo que del lado de Dios. Y por esa razón, ¿por qué razón? Porque no estoy rindiendo mi voluntad a la de Dios. Jacobo dice claramente, sed pues sujetos a Dios. Amén. Sed pues sujetos a Dios. Ahora, no caigamos en el error de lo que otros dicen. Otros dicen, no, pues es que yo amo a Dios, pero no lo manifiestan. Lo mismo también podemos decir nosotros, es que yo me voy a sujetar nada más a Dios. Pero pues no hay evidencias de que estemos sujetos a Dios. Amén. Entonces no puede haber una contradicción en eso. Entonces la vida sujeta a Dios se va a manifestar en la iglesia y en mi vida personal, en todos los asuntos. Hermanos, una vida rendida a Dios cubre toda esa esfera, hermanos, toda esa esfera, tanto en mi casa como en el trabajo, como en mi iglesia. Hermanos, esto aplica la sujeción en todos los aspectos. Y vaya, hermanos, que si no le damos un lugar al diablo, no puede hacer más. Si no le damos una rendija al diablo para que él haga de las suyas, no puede hacer más. Él va a huir de nosotros. Yo no puedo atacar la vida, va a decir el enemigo de este hermano, de esta hermana, de este joven señorita, porque en todas esas áreas él está sujeto a Dios. Ella está sujeta a Dios. Ella está haciendo la voluntad de Dios. Él está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué más puede hacer el enemigo? Pues no puede hacer nada. Y gloria a Dios, él huye de nosotros. Qué tremenda bendición, amén, hermanos. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Segundo, vean lo que dice en el versículo 8. Dice enseguida, dentro del mismo contexto, aparte de ser pues sujetos a Dios, ¿qué dice el versículo 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira, hermanos, ahí vemos esta primera parte del versículo. La Biblia nos está enseñando, hermanos, que una vida que tiene una cercanía con Dios, es difícil que el diablo pueda hacer de las suyas. Una vida, hermanos, que fortalece su caminar con Dios, es muy difícil que el diablo pueda hacer daño. Es muy difícil que el diablo, hermanos, pueda hacer
que nos apartemos de la voluntad de Dios. Es muy difícil que el diablo, hermanos, pueda interrumpir nuestra vida espiritual. Hermanos, cuando nosotros tenemos un acercamiento sincero delante de Dios. Vea lo que está diciendo, acercaos a Dios. Esa palabra, acercarse a Dios, implica tener una relación más profunda, más íntima con Dios. Si nosotros dejamos, hermanos, de relacionarnos con Dios, si nosotros nos distanciamos de Dios, el diablo no va a huir de nuestras vidas. Amén. El diablo no va a huir. Al contrario, él va a decir, no, aquí con este, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde atacar. Ya sé qué hacer. La Biblia nos da el ejemplo en Génesis capítulo 5, versículo 24. En Génesis capítulo 5, versículo 24 nos habla de un personaje muy conocido. Este personaje, vaya, que se menciona mucho en la escuela dominical y habla de Enoc. ¿Se acuerda de Enoc? ¿Y de qué más nos acordamos de Enoc? ¿De qué es lo que nos acordamos de Enoc? De que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ay, pastor, por eso no caminamos con Dios, porque todavía no queremos que nos lleve, ¿verdad? No falta, ¿verdad?, que aquel que diga, no, pues todavía quiero disfrutar aquí, todavía quiero estar aquí, hermanos. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es precisamente de ese caminar con Dios, de esa relación con Dios. Hermanos, es triste que hoy en día nosotros estemos cayendo también en la misma posición de los religiosos de todos estos tiempos, que nada más acuden al santito cuando necesitan. ¿Sí o no? Que nada más se persignan cuando pasan cerca del templo. Tremendo. ¿Sí o no, hermanos? La verdad es que no se trata de tener a Dios como un amuleto. No se trata de tener a Dios como alguien que nada más lo necesito para que me solucione los problemas de la vida cuando se presentan. Tener a Dios implica llevar una relación personal con Él. Amén. Implica que cada uno, hermanos, aquí ya no entra la pareja. No, discúlpeme, pero a veces la pareja no va a querer. A veces el esposo o la esposa van a batallar en cierta área, pero aquí la vida espiritual es personal. ¿Me están entendiendo? Que claro, como esposos tenemos que animar a la esposa, y que claro, a veces la esposa anima al esposo para que le eche ganas, hermanos, pero la vida espiritual es personal. Nosotros tenemos que llevar una vida, hermanos, espiritual con Dios, estrecha, una vida espiritual íntima con Dios, en donde podamos tener esos tiempos de comunión con Él. Y si yo me voy acercando más a Dios, si yo estoy, hermanos, más cerca de Dios, pues el diablo no va a poder hacer más en nuestras vidas. ¿Qué va a poder hacer de aquel hombre que ora? ¿Qué va a poder hacer con ese hombre que viene, está doblando sus rodillas, no solamente de manera privada y personal, sino que también con su iglesia? ¿Qué va a hacer de ese hombre que está obedeciendo en todos los aspectos que Dios manda? ¿Qué va a hacer con ese hombre que está leyendo la Biblia y trata de entenderla y trata de profundizar en ella? ¿Qué va a hacer con ese hombre que no solamente lee la Biblia, sino que atesora la palabra, y cuando hay una tentación, el Espíritu de Dios le recuerda lo que dice para vencer la tentación? ¿Qué va a hacer con ese hombre? ¿Qué va a hacer con esa mujer? ¿Qué va a hacer con ese joven, con esa señorita que ha limpiado su vida con la palabra de Dios? No puede hacer más. Amén. No puede. Porque lleva una relación con Dios. Acercaos a Dios implica eso. Ten una relación con Dios. Tengamos una relación con Dios. Conozcamos más de Dios.
Y vaya, hermanos, mientras más conocemos a alguien, menos queremos dejar a esa persona. Por eso en el matrimonio, mientras más conocemos a nuestra esposa, hermanos, mientras más conocemos al esposo, menos queremos alejarnos. Tantito estamos fuera de casa y ya añoramos estar ahí. Amén. No escucho aménes. No escucho amén, pastor. No escucho las hermanas. Amén, pastor. No escucho. Amén. Voy a darles una segunda oportunidad. Mientras más, hermanos, tenemos esa conexión, esa relación con nuestro cónyuge, más queremos estar en nuestro hogar. Amén. Lo mismo pasa con Dios. Mientras más conozco al Dios que sirvo, al Dios que sigo, al Dios que creo, en el que creo, hermanos, más quiero estar con Él. Amén. Oh, hermanos, deseamos estar en la presencia de Dios. Nuestro hermano Daniel, cuando está aquí, dice, oh, me gusta estar en la casa de Dios. Y hermanos, y la verdad es que deseamos estar en la casa de Dios, deseamos estar con todo lo que nos relacione con Dios. Pero si nuestro caminar es distante, en donde lo ilustro de esta manera, en donde Dios va por un lado y nosotros de otro, pues entonces nuestra cercanía hacia Él va a estar fría. Y lo que va a pasar o que va a suceder, hermanos, pues es que el diablo nos va a estar apartando más y más de Dios, como aquel cazador, aquella presa, aquel animal, o más bien que caza a los animales, los va aislando, los va arrinconando de tal manera en donde ya están vulnerables para entonces terminar con sus vidas. Así hace, hermanos, el enemigo. Nos quiere alejar más de Dios. ¿Sabe? De momento ya con nuestra naturaleza caída batallamos, porque no nos gusta orar. Sinceramente, a nuestra carne no le gusta orar. A nuestros ojos no les gusta estar, hermanos, en la Biblia unas 2 horas. Pero ¿cómo nos gusta estar en el celular? 5 horas. En la pantalla, viendo una serie, no maratón de serie, ¿verdad? Que agarramos y no, desde la mañana hasta el anochecer, ¿sí o no? No, tengo que aprovechar cuando tengo día libre, día de descanso. ¿Por qué no decimos cuando tengo día libre o de descanso, me voy a poner a leer la Biblia y me voy a poner al corriente de todo lo que no he leído? Amén. Oh, pero no, hermanos, agarramos maratón, ¿verdad? De series. Ahí vemos la serie que nos faltaba y que dejamos por concluir. Pero a nuestra carne no le gusta acercarse a las cosas de Dios. Amén. A nuestra carne no le gusta, hermanos, dejar la comodidad. Ay, la cama está bien cómoda. Aunque esté el calorón, pero está cómoda. ¿Sí o no? No nos gusta, hermanos, a nuestra carne. Entonces, por más que nosotros busquemos la manera, vamos a tener que luchar con esto y el diablo lo sabe muy bien y por esa razón nos aísla, nos aleja, nos separa, hermanos, para arrinconarnos y matarnos, en pocas palabras, espiritualmente hablando. Enfriarnos espiritualmente hablando. Y una persona fría con Dios es una persona que va a aislarse de todas las cosas que tengan que ver con Dios. Por eso es que nos cuesta venir a la iglesia, por eso es que nos cuesta servir en la iglesia, por eso es que nos cuesta ser fieles a Dios. Hermanos, porque estamos alejados de Él. La invitación está ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22, hermanos, y voy a dejarle hasta aquí en esta mañana, porque el tiempo se va muy rápido, hermanos, la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Vea la invitación, vea la invitación. ¿Qué es lo que dice? Acerquémonos. Qué tremenda invitación de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Acerquémonos. ¿Dios nos rechaza? No. Por más malos que seamos, más ingratos que seamos, Dios siempre busca la manera de acercarnos a Él. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta.
Y aquí en Hebreos 10:25, perdón, aquí en Hebreos capítulo 10:22, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón verdadero, vea, con corazón sincero, acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea lo que dice, hermanos, acércate a Dios, porque ya fuiste lavado, porque ya fuimos limpiados. Acerquémonos a Dios con esa misma certeza cuando venimos a Él para salvación, que así continúe nuestra vida, hermanos, acercándonos a Dios. De esta manera, el diablo no podrá hacer más. El diablo no podrá hacer de las suyas. El diablo va a huir de nosotros si vamos en este paso, sometiendo nuestra voluntad a Dios. Y no solamente sometiendo, siendo obedientes, hermanos, por ser obedientes, sino porque realmente llevamos una relación personal con Él. Amén. Porque cualquiera puede hacer algo, cualquiera puede obedecer, ¿no? Es como que el niño que le dicen, pero quiero que estés parado, y él está, no se quiere parar, y una vez más le dicen, quiero que te pares, y el niño no se para. De momento ya se para, pero en su corazón dice, aunque esté parado, pero yo estoy sentado. Y muchas veces nosotros podemos hacer las cosas, pero nuestro corazón puede estar muy lejos del verdadero amor de Dios. Y de eso no se trata. Amén, hermanos. Sujetos a Dios de corazón, obedientes a Dios de corazón, pero sobre todo llevando una relación personal con Él, para que de esa manera el diablo huya de nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude. Hemos visto estas dos áreas. La próxima semana continuamos, hermanos, pero que Dios nos ayude, estas dos áreas, a empezarlas a practicar. Hermanos, de nada sirve que escuchemos tanta predicación, hermanos, de nada sirve que leamos tanta Biblia si no la estamos aplicando. ¿Qué áreas necesitamos someter a Dios en nuestra vida? ¿De qué manera me puedo acercar más a Dios? ¿Qué es lo que necesito hacer para estar más cerca de mi Dios? Hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar en esta mañana. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti.